por Radio UNDAV, la radio pública de la Universidad Nacional de Avellaneda. Noticias de ayer. Para promover el razonamiento crítico de los jóvenes, un espacio de inclusión para los estudiantes como receptores y creadores de la información. Noticias de ayer, viernes a las 20, por Radio UNDAV, la radio pública de la Universidad Nacional de Avellaneda. Yo soy el señor Candombe. Señor Candombe, un programa dedicado a las memorias de los afrodescendientes mayores. Señor Candombe, historia, herencia, cultura, conciencia. Señor Candombe, viernes de 19 a 20 por Radio UNDAV, la radio pública de la Universidad Nacional de Avellaneda. La clásica llamada que hoy alegra la ciudad. Fin de espacio publicitario. Estoy enamorada de mi país, enamorada. Estoy enamorada de este lugar. Estoy enamorada de estar así. Y volvemos en Sin Fronteras, el espacio de radio de la Universidad Nacional de Avellaneda. Así que queremos agradecer infinitamente a nuestra doctora María Lorena González Tosi. Ella es catedrática de Derecho Constitucional en la Universidad de la UBA, de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, así es que queremos darle la bienvenida. Me parece que nuestra productora nos dijo que está en el aire, la doctora, ¿sí? Sí, hola. ¿Cómo le va, doctora? ¿Qué tal, Felipe? Buenas tardes. Buenas tardes, doctora. ¿Cómo están? Bien, bien, doctora. Un poquito... ¿Me escuchan bien? Sí, estábamos nosotros justamente con un problema técnico. Le estábamos llamando hace mucho rato y no podíamos conectarnos con usted, doctora. Estoy en la ciudad de Córdoba, en unas jornadas de reflexión sobre los 20 años de la reforma constitucional. Entonces tal vez puede ser que como estaba en un anfiteatro se hubiese cortado la comunicación. Pero bueno, muchas gracias por el llamado y por la invitación para participar. No, doctora, nosotros somos los agradecidos, inclusive yo soy su alumno de Derecho Constitucional en la Universidad de Buenos Aires. Doctora, queríamos tratar este tema que está muy de moda acá en Argentina, más aún teniendo en cuenta que los medios tratan de confundir a la opinión pública, ¿no? Sobre la integración de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina. ¿Qué nos puede decir al respecto, doctora? Bueno, Más que estar de moda, determinadas situaciones particulares recientes, como ser que a lo largo de este año fallecieron 2 integrantes de la Corte Suprema, primero en mayo la doctora Carmen Argibay y el fin de semana pasado el doctor Enrique Petracchi, hicieron que el tema sobre el número, la integración, la forma de designación y eventualmente la posibilidad de completar vacantes que se vayan generando a futuro sea una cuestión casi de primera plana. Cuando decías recién el tema de la forma en la que los medios de comunicación abordan estos temas, vamos a darles una cuota de el beneficio de la duda. El problema que yo advierto a partir de la lectura, ¿no?, de cómo se abordan este tipo de noticias, es que muchas veces se hace desde el desconocimiento. Dije beneficio de la duda porque tal vez en algunos casos puede ser que no sea solamente desde el desconocimiento, sino que haya otro tipo de intención en generar algún tipo de inestabilidad o de cuestionamiento del Poder Judicial, que es lo que está ocurriendo desde los últimos años. Por eso, desde un punto de vista de responsabilidad de los medios de comunicación, sería interesante que aquellos que tienen el rol de informar, cuando abordan este tipo de noticias, tengan por lo menos el mínimo conocimiento desde el punto de vista normativo y constitucional de cómo está integrada la Corte, qué norma regula los integrantes de la Corte, el número de integrantes de la Corte y qué ocurre en el caso de producirse vacantes, ¿no? Por ejemplo, doctora, disculpa que le interrumpe, ahora la Corte está... Vos ya me conocés, me tenés que interrumpir, ¿no? Doctora, son 5 integrantes ahora la Corte, ¿no? ¿Cómo quedaría...? Desde el año 2003, en Argentina ocurre lo siguiente. El número de integrantes de la Corte Suprema no está establecido en una norma expresa de la Constitución.
la Constitución define al Poder Judicial, integrado por la Corte Suprema, dice cómo se van a elegir los miembros, pero no dice el número. Yo tengo una postura crítica respecto de ello, creo que sería necesario que exista una norma constitucional que diga que el tribunal está integrado por 5, por 7, por 9, pero que ponga un número, una norma de la Constitución, porque esto permitiría, ¿qué cosa? El poder de turno, no todos, cualquiera, no solamente en Argentina, esto también ocurrió en Estados Unidos y ocurrió antes que en Argentina, va a ser muy tentador para ese poder de turno poder ampliar o reducir los integrantes de la Corte cuando quiera tener una Corte que acompañe sus políticas con fallos judiciales, es decir, que no ejerza en ese contrapeso y ese contralor para el que está diseñado en nuestro sistema el Poder Judicial, la función jurisdiccional. Entonces, el problema que tenemos es que esto lo dicta una ley del Congreso. El Congreso puede modificar la cantidad de integrantes de los miembros de la Corte. Nosotros, durante la década del 90, la Corte pasó de los 5 miembros tradicionales a tener 9 miembros. Y luego, en el año 2003, luego de un proceso de juicio político, renuncia de algunos jueces de la Corte que se llamó la Corte de la Mayoría Automática, que era la Corte de la década del 90, una ley del Congreso estableció una reducción de los miembros de la Corte, es decir, que la ley que hoy está vigente dice que la Corte tiene que estar integrada por 5 miembros. Ahora bien, cuando se dicta esa ley, la Corte estaba integrada, había 7 de los 9 que estaban hasta hacía un tiempo antes, porque hubo renuncias y jubilaciones de jueces que fueron destituidos por juicio político. Entonces, de esos 9 quedaron 7, y la ley dice tienen que ser 5. Ahora, las garantías que tienen los integrantes del Poder Judicial, en particular los miembros de la Corte, hacen que si la ley dice que son 5 y tengo 7, no puedo elegir a 2 y decir váyanse a su casa, sino que la misma ley establece un mecanismo que en la medida en la que se produzcan nuevas vacantes, no se van a completar esas vacantes, sino que la Corte va a quedar reducida hasta llegar al número de 5, que ese es el número que eligió el legislador. Exactamente, sí. Esta situación ocurrió este año, particularmente en el año 2014. En mayo de este año, lamentablemente, fallece la doctora Argibay. Al fallecer la doctora Argibay, esa Corte de 7 queda en una Corte de 6. ¿Y qué ocurre? Y esto también tuvo su reflejo en los medios, algunos desde un lugar de desconocimiento bastante profundo decían cómo se va a integrar el 7º lugar de los jueces de la Corte, sin saber que la ley decía 5. En realidad no tengo que llamar a nadie porque tengo 6 y yo voy hasta 5. Hasta 5, sí. Bueno, el fin de semana pasado fallece otro miembro de la Corte, que fue el doctor Santiago Petracchi, 2 jueces muy valiosos, quiero hacer este destaque en particular, y la Corte hoy está integrada por 5 miembros, por lo tanto, hoy no hay posibilidad alguna de llenar ninguna vacante, no hay vacante que llenar. Claro, está establecido conforme a ley, ¿no es cierto, doctora? La ley dice 5 y hemos llegado a 5, por lo tanto tenemos una Corte de 5. Pero la particularidad que tenemos es que uno de los actuales integrantes de la Corte, que es el ministro Zaffaroni, ya ha avisado que por cumpliendo lo que establece el artículo 99, inciso 4, que dice que a partir de los 75 años, exacto, los jueces necesitan un nuevo acuerdo, es decir, que hay como una suerte de ratificación del mandato del juez. Zaffaroni cumple 75 años en enero del año próximo, por lo tanto anunció que en diciembre se retira por haber cumplido esa edad que él juzga que hasta esa edad es el máximo donde quiere estar en la Corte y que no va a requerir el nuevo acuerdo del Senado. ¿No? Entonces no va a estar la Corte, en ese caso, doctora González, quedaría en 4. ¿Cómo se soluciona el tema? Ahí está el tema, doctora. En ese caso, en enero de este año, digamos, sí la Corte va a quedar con 4. Y ahora lo importante es cómo completo esa vacante. Y ahí viene la importancia del mecanismo que diseña la Constitución Nacional en el artículo 99. Inciso 4, ¿no? Inciso 4, exacto, que es el que establece la forma de elección de los miembros de la Corte. Y allí dice que se hacen bajo propuesta del presidente de la Nación con acuerdo del Senado. Y el acuerdo es con las 2/3 partes de los miembros presentes. Eso es muy importante. ¿Y usted cree que va a haber acuerdo, doctora? Y sí, yo creo que el acuerdo va a depender del candidato que el Poder Ejecutivo elija para que sea miembro de la Corte. Es decir, hay candidatos que van a tener mayor
posibilidad de ser elegidos miembros de la Corte porque van a poder lograr un mayor consenso en el Senado. Ahora, habrá otros candidatos que no tienen tanto consenso en el Senado para poder ser miembros de la Corte, pero depende mucho del candidato que elija el Poder Ejecutivo. Si la Corte lo va a necesitar cubrir esa vacante, si el Poder Ejecutivo va a necesitar cubrir esa vacante. Claro que sí. Porque una Corte de 4 no es lo mismo que una Corte de 5. Pensemos en términos de votación y de trabajo de la Corte. Exactamente. No pensemos únicamente en términos de decisión política de si tengo o no tengo un juez más que vote de determinada manera en la Corte, que vota cuando resuelve un caso, ¿no? Doctora González, Sí. dígame, se soluciona y se vuelve a conformar por los 5, ¿no? Después que Sí. el doctor Zaffaroni, renuncia Sí. por la edad, etcétera, etcétera. Exacto. Conformado por los 5. La mayoría sería, ¿cómo se llega a un acuerdo por mayoría conformado por 5 miembros de la Corte Suprema? ¿Es Un por 3, acuerdo por 4? En realidad el esquema el esquema tendría que ser por mayoría. Hay dos esquemas. Sí. Por mayoría de 3 o por mayoría de 4. ¿Y en qué se diferencia eso de mayoría de 3 y mayoría de 4, doctora? Y Para que el nuestra tema es audiencia no, nos entienda. Estoy diciendo esto. Cuando la Corte quede con 5, Sí. la mayoría va a ser de 3. De 3, ¿sí? No de 4. El tema es que hay dos modelos institucionales. Algunos sostienen que cuando la Corte tiene 5 miembros, la mayoría tiene que ser 4 votos positivos para tener una decisión mayoritaria, y otros dicen que mayoría es 3. Es mucho más difícil conseguir 4 votos afirmativos en una cuestión que conseguir 3. Claro que Entonces, sí, por ahora yo creo que funcionaría el sistema de mayoría de 3. Ahora, lo que tampoco sabemos es si el Congreso no intenta o pretende o logra modificar la ley de integración de los miembros de la Corte. Con esto quiero decir lo siguiente. El peligro latente es lo que dije cuando empecé a hablar. sí. A mi juicio, la solución institucional más clara es que una norma de la Constitución diga cuántos son los miembros, porque la única forma de ampliar o reducir los miembros de la Corte será a través de reforma constitucional, Claro que que sí. diga, en lugar de 5 son 9 o 7. En cambio, si yo le doy esa potestad a la ley, una mayoría circunstancial en el Congreso, ¿qué va a hacer? Me va a ampliar o reducir los miembros de la Corte. Y ese es el peligro. El peligro, sí. Buenísimo. Dejarle esa sí. potestad en la ley. Claro, buenísimo, doctora María Lorena González Tosi. Nos quedó Sí. todavía mucho tema para seguir abarcando. Seguro, el próximo seguro. viernes, doctora, por favor, nosotros, acá están escuchando universitarios de la UNDAP. Le Sí. había comentado que también se aperturó la carrera de abogacía, que comienza el primer Sí. cuatrimestre de 2015. Queremos comprometerle a usted, si sea posible, seguir tratando estos temas el próximo viernes, doctora. ¿Cómo no? No hay ningún problema. Yo con todo gusto. Buenísimo, doctora. Entonces, Bueno. muchísimas gracias, doctora. Estuvo Bueno, con espero que nosotros. haya sido claro. No, Bueno. doctora, vamos a después. Si no quedó tan claro, nuevamente el próximo viernes hacemos. Perfecto, ampliaremos. Ampliaremos. Estuvo con nosotros Bárbaro. María Lorena González Tosi, es abogada y catedrática de la Universidad de la UBA, en la Facultad de Derecho. Así es que muchísimas gracias, doctora. ¿Hay algo más que nos quedó, Sí, bueno, Laurita? aparte de todo, agradecerles a estas dos mujeres que nos estuvieron acompañando el día de hoy, recordándoles también que el 22 y 25 de noviembre en Lima, Perú, va a haber un encuentro feminista latinoamericano y del Caribe, así que a las personas que tengan la oportunidad de estar en Lima o que vayan de viaje, aprovechen y defendamos también los derechos de las mujeres. Es muy importante que no se queden calladas, que denuncien cualquier abuso, cualquier molestia. Nosotros las mujeres también tenemos derecho igual que cualquier hombre. Hay que mandar un saludo también a la compañera Isabel, ¿no? Hay que preguntarle que se vuelve a integrar acá, ¿no? ¿Qué le pasa a Isabel, no? Sí, el año pasado teníamos abundancia de mujeres, ahora quedó esto... Ausencia de Sí, mujeres. ausencia, todo al contrario. Así que bueno, nada, invitándolas nuevamente a que se vuelvan a unir en Sin Fronteras. Yo muy contento otra vez de estar con ustedes. Mis saludos, Colombia, los amo, a los que están allá, mi familia, y bueno, a todos. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Felipe, muchas gracias. A Gisela otra vez por recibirme, igual que No antes. dejes de venir al programa Sin Fronteras. Quiero mandar un saludo a Karen, nuestro operador técnico de la UNDAD, ¿sí? Y Gisela Karen, la productora del programa Sin Fronteras, ¿no? Sí, hoy es viernes y todas esas equivocaciones se valen, así que no hay ningún problema. Bueno, hasta el próximo viernes. Chao. Chao, gracias. Yo por aquí me voy a quedar. Y por aquí me voy a quedar. 1, 2, 3, 1, 2, 3.
Radio UNDAB. FM 90.3.